Por entrar y situarnos un poco respecto de la mediación y empezar a ver lo que es, sí diríamos qué es la mediación. Podríamos definir la mediación pues, como un procedimiento extrajudicial de los que comúnmente pues, denominamos como ADR, de Alternative Dispute Resolution, un proceso voluntario, y esa es una de las claves de la propia mediación, ¿vale? Hay mediación siempre que hay voluntariedad de las partes. Puede haber muchos elementos que puedan obstaculizar esa voluntariedad, por lo tanto ya nos va dibujando cómo la mediación no es un procedimiento que se pueda utilizar en todos los casos, ¿vale? Si el conflicto, por ejemplo, ha escalado mucho a nivel emocional y tenemos ya unas partes que ya se han olvidado de lo que efectivamente querían y lo único que quieren es que sufra la otra parte, lo podemos ver en conflictos de familia, lo podemos ver en otro tipo de conflictos, no sería lo más adecuado. Si nos encontramos con partes que tienen un desequilibrio de poder muy fuerte, imaginemos una gran empresa y una pequeña empresa o un autónomo, habría una situación asimétrica en la cual pues, la gran empresa podría desatender. Entonces, eso ya nos sitúa en una voluntariedad. Algunos podremos pensar y decir, entonces, si las partes pueden negociar, ¿para qué van a ir a una mediación, ¿no? Aquí hay un elemento importante que es el que la mediación, además de la propia negociación del conflicto, trabaja, y es la propia confianza. Una confianza que entre las partes se ha deteriorado y que la propia mediación busca rescatar a través de técnicas comunicativas, de técnicas relacionales, que su importancia trasciende mucho más del propio proceso de mediación. Como paso previo a pues, esa negociación asistida que parece que lleva de fondo la mediación. Por lo tanto, es un proceso voluntario de resolución de conflictos que se basa en la comunicación y la negociación como herramientas de trabajo de la persona mediadora, a través del cual en este proceso se reúnen las partes pues, con un tercero neutral, ya nos va dando otra clave del rol de la persona mediadora, para, mediante un clima de cooperación, de equidad, de respeto mutuo, tratar de resolver conflictos. Por lo tanto, desde la idea de mediar, ya tenemos que existen al menos dos partes diferenciadas. Generalmente se hace esta abstracción cuando hablamos de mediación, un conflicto entre dos partes, pero sabemos que efectivamente la mediación implica en muchas ocasiones a más de dos partes, ¿vale? Esto es lo que se conoce como mediación muchas veces multiparte, una mediación que puede tener distintos agentes y que la mediación pues tiene herramientas para poder trabajar con ella. Una herramienta que facilita la comunicación entre las partes con el objetivo de que sean ellas las que encuentran sus propias soluciones, sus propias alternativas de las cuales se responsabilizan. Bien, estamos en un modelo de mediación facilitativa, el que promueve la Unión Europea en su decreto 2008, la Directiva 2008, y el que parece que se dibuja en la Ley 5/2012. Hay otros modelos, los que conocéis pues, tal vez en el ámbito industrial y otros ámbitos, en que hay unas mediaciones más de tipo evaluativa, en el cual pues, ese mediador, que parece que tiene un conocimiento técnico del tema, y lo pone encima de la mesa. Aquí, como veremos, es importante que el mediador pues, pueda tener un conocimiento técnico, que pueda conocer el contexto en el que se desarrolla el propio conflicto, como vía en que entender esa situación y poder trabajar con las partes. Pero no es ese rol el que desde Europa se está promoviendo, ¿vale? Estamos hablando del mediador que facilita, el modelo facilitativo. Bien, dentro de esta definición de mediación, pues ya encontramos esa idea que en cualquiera de los dos modelos, el que haya podido venir aquí a Europa y el modelo más americano, más evaluativo, en cualquiera de ellos hablamos de que no hay un poder de decisión por parte de la persona mediadora. Esto es algo distinto. Es algo distinto y es algo más bonito, porque no es tan sencillo como decir a alguien lo que tiene que hacer, sino es hacer que la otra parte o que las partes hagan. Por lo tanto, tiene una labor similar a la del liderazgo, en el cual tu objetivo es empoderar, ayudar, crear el marco, el escenario para que las partes resuelvan ese conflicto. Lo cual muchas veces lleva implícita una serie de habilidades que, como os decía, pues trascienden el valor de la propia mediación formal. Bien, además de esa comunicación, tenemos esa negociación asistida como vía en que resolver un conflicto. Me ha gustado traer en esta conferencia, esta charla inicial, pues una comparativa con el arbitraje, de las que podemos encontrar a nivel bibliográfico, en este caso de Lourdes Munduate, en el cual pues, nos ayuda un poquito a ver
¿Qué diferencias puede haber entre un proceso y otro? Que aun compartiendo esa celeridad y esa urgencia entre ambos procesos, que ya representan una ventaja frente al procedimiento judicial, vemos cómo puede ser, cómo se diferencia. Estamos en la mediación en que las partes controlan el proceso y el resultado. La persona mediadora facilita ese proceso de negociación. En cierto modo, el arbitraje pues, consiste en apelar a una autoridad externa que toma, para que decida, para que tome una decisión de obligado cumplimiento. Bien, aquí importante el valor de empoderamiento que implica la mediación, es decir, si nosotros somos capaces de firmar un contrato y de asociarnos para montar un negocio cualquiera, ¿por qué a la hora de disolverlo necesitamos ir a un tercero para que resuelva? Esa misma capacidad de empoderamiento de las propias partes está implícita dentro de la propia mediación. Por otro lado, las personas mediadoras dedicamos tiempo a explorar necesidades personales, necesidades empresariales, sabemos trabajar con las emociones y nos resulta cómodo, tan importantes muchas veces en los conflictos, y sin influenciar una solución posibilitamos esa comunicación entre las partes. Bien, el resultado se determina por el árbitro en el arbitraje. También la mediación explora preocupaciones, causas profundas del conflicto, frente a esa exploración tan profunda que no se da en el arbitraje, o por lo menos no existen tantas herramientas como aquí en este curso se plantean para trabajo con el conflicto, ¿vale? Como veremos a continuación. Trabajamos el aspecto relacional y eso es muy importante. Parece que hablamos de elementos relacionales y generalmente nos vamos a pensar en conflictos familiares y no tiene por qué. Yo recuerdo cuando el anterior director de cooperativas del gobierno vasco pues nos decía, todavía seguís con esto de la mediación. Dice, los conflictos no han cambiado mucho. Dice, o son porque nos llevamos mal o son por dinero. Claro, implícitamente ya estaba hablando de esas dos dimensiones del conflicto. Una dimensión más relacional, ¿vale? Que la podemos encontrar entre socios, que la podemos encontrar entre clientes y proveedores que llevan mucho tiempo trabajando juntos, y una dimensión más sustantiva, que podemos encontrarnos en conflictos entre grandes empresas, en los cuales las relaciones pueden ser de tipo más impersonal, y en el conflicto cobran mucha más trascendencia pues, el reparto de unos recursos, los procedimientos a alcanzar, etcétera, etcétera, etcétera. El proceso de mediación que nosotros planteamos es consciente de esas dos dimensiones y tiene herramientas de trabajo para trabajar esa relación de cara a futuro entre las partes y para trabajar desde una óptica integrativa o ganar-ganar lo que tiene que ver con los aspectos más sustantivos del propio conflicto. Además, importante ese esquema colaborativo del que hablaba Juan, ganar-ganar, lo que busca es buscar espacios integrativos en los que en mayor medida se puedan satisfacer los intereses y necesidades de las partes frente a ese esquema más adversarial al que se puede asociar el arbitraje. Menores problemas de cumplimiento en la mediación, las propias partes son las que van a configurar al final el mejor modo en que resolver su conflicto, por lo tanto, y dentro de un proceso voluntario que pueden abandonar, eso ya nos habla de menores problemas de cumplimiento. Y en ambos casos hablamos de un procedimiento, un proceso rápido y urgente. Bien, no me voy a liar mucho con los orígenes de la mediación, pero sí es verdad que pues eso de interceder entre dos personas que luchan, tratando de conciliarlos, pues bueno, es tan antiguo como la vida en comunidad o la vida en sociedad. Esta tradición la podemos encontrar en muchas culturas, en las que hacen interceder a ancianos, a personas respetables, a otros líderes de población, distintas fórmulas asamblearias, por lo que podemos concluir que esta conciliación y esta mediación pues, se encuentra enraizada en la dimensión del ser humano. Si bien es cierto que ha existido siempre, no es, como bien decía Juan, hasta finales de los 60, principios de los 70, en que Estados Unidos pues, empieza a dársele pues, una dimensión más científica a lo que se conoce como mediación, resolución de conflictos o conflictología, con aportes de distintas disciplinas. Esto es una de las cosas que más nos encanta los que nos dedicamos a ellos, con aportes de psicología social, de antropología, de derecho, incluso de matemáticas, famosas son las aportaciones de Nash, de la teoría de juegos, etcétera, etcétera. Mucho tenéis que decir las profesiones técnicas al entender que en los conflictos hay una dimensión humana, hay una dimensión legal,
hay una dimensión técnica en muchos de los conflictos que os puede tocar lidiar en el día a día. Bien, se empieza a crear este espacio interdisciplinario, académico, de teorización, de investigación, de formación, incluso de activismo. Bien, buscando pues, maneras de entender el conflicto, de tratarlo, de resolverlo, o como nos gusta decir a nosotros, de transformarlo. Se empiezan a aplicar los nuevos paradigmas científicos, haciendo converger distintas disciplinas, y esto hay que verlo en el contexto americano, en el que la propia sociedad empieza a mostrar pues, un interés creciente en estas fórmulas alternativas de resolución de conflictos. Nace como respuesta inconformista de la sociedad ante el tratamiento tradicional de los conflictos en ámbitos como el judicial, el escolar o el empresarial, o incluso el de los conflictos internacionales. La guerra de Vietnam, en este sentido, pues, fue un catalizador al respecto, y enmarcamos este origen de la mediación moderna en ese contexto sociocultural en el que la sociedad americana y otras por todo el mundo se empieza a cuestionar pues, el American Way of Life, el estilo de vida americano, pues, como un enmascaramiento del autoritarismo, patriarcalismo y racismo ejercidos de forma directa en la familia, el gobierno y la empresa. Bien, esto empieza a evolucionar y el contexto judicial pues, empieza a hacer eco de esta realidad, de estas fórmulas alternativas, a través de procesos de negociación, mediadas entre las partes. Cada vez se fueron haciendo más democráticos, mediador elegido por las partes, decisiones vinculantes o no, y nacen pues, con unos objetivos concretos que son pues, descongestionar los tribunales, evitando costes, evitando retrasos, fomentar esa participación ciudadana en la resolución de sus propios conflictos, facilitar el acceso a la justicia y proporcionar pues, una gestión más eficaz y eficiente, así como satisfactoria de los conflictos. Bien, esto importante. Dentro de, ya que hemos planteado un poco estos orígenes, sí me parece importante resaltar los propios principios de la mediación, que también nos ayudan un poco a situarnos. Hablamos de la mediación como un proceso autocompositivo. Esto quiere decir que la mediación desde su ideología plantea que las personas somos capaces de resolver por nosotros mismos nuestros conflictos. Esto lo hacemos al cabo de nuestra vida en un montón de situaciones. Lo que ocurre es que a veces nos empantanamos. A todos nos ha ocurrido y la mediación lo que busca es rescatar esa capacidad negociadora que todos tenemos. No somos jueces, no somos asesores, la Directiva 2008 nos excluye cualquier tipo de recomendación formal, escrita o no, a las partes. Lo que buscamos es rescatar e incrementar esa capacidad negociadora que todos tenemos. Hablamos de la voluntariedad, importante. La esencia de la mediación pasa por unas partes que efectivamente quieren participar en un proceso de mediación. Podemos hablar de que la ley pues, pueda establecer la mediación con carácter obligatorio, ¿vale? Mediación proactiva que se puede conocer. Algunos intentos, como en algunos países europeos, de los que le hablará Álvaro, te obligan a que vayas a una sesión informativa. Pues vamos a ir a una sesión informativa en la que, bueno, por lo menos a usted le explican lo que es la mediación. Algunos van más allá, algunos países, y los cuales te obligan a que conozcas la mediación, a que participes en ella. Pero lo que no te van a obligar es a que llegues a un acuerdo a través de la mediación. A nadie se le puede obligar a negociar, a llegar a un acuerdo, a nadie se le puede obligar a llegar a un acuerdo a través de la mediación. Es verdad que lo que tratan estas políticas un poco es de dar a conocer, algo que un mercado con un potencial de crecimiento importante necesita. Luego entraremos al porqué del mercado potencial. Bien, hablamos de neutralidad, hablamos de imparcialidad, ¿vale? Dos ideas que generalmente algunos autores las asocian unidas y que podemos en cierta manera diferenciarlas. Neutralidad de la persona mediadora. A mí me recuerda un poco al papel de Suiza, en el sentido de que la persona mediadora no se involucra en la solución del propio conflicto. Y la imparcialidad lo que nos lleva es a un trato equidistante entre las partes que tenemos en la mesa de mediación. Claro, esto es una de las dificultades que tenemos, es decir, a nivel interno, no posicionarnos por una parte o por otra. Todos tenemos una historia de vida, todos tenemos unas experiencias previas
y eso hace que pues, nuestro sesgo occidental nos lleve a ver quién tiene razón, quién no tiene razón, quién es culpable, quién no es culpable, y nos movemos un poquito dentro de esta perspectiva, por así llamarla, esquizofrénica. El mediador tiene que autoanalizarse y no entiende, salvo en un caso que haya una vulneración de derechos claro, lo que entiende es que hay visiones subjetivas. Cada uno, sus propias necesidades, sus propias motivaciones que le han llevado a adoptar una postura son tan importantes para él y tan verdaderas como lo son para la otra parte. Desde ahí nos movemos y desde ahí trabajamos en aras a una imparcialidad imperfecta. Fijándonos, diciendo, oye, pues igual me estoy posicionando hacia un lado, hacia otro. Planificamos nuestras sesiones de trabajo y eso nos permite ver que si hemos lanzado una pregunta a una de las partes y en ese sentido estamos arropándola en sus planteamientos, acto seguido tendremos que dirigir a la otra parte buscando equilibrar un poco nuestro rol. Bien, tiene que ver con la equidistancia, con los tiempos que dejamos hablar a uno y a otro, con la manera de hablar, con la manera de dirigirnos. Hablamos de la confidencialidad, importante, característica importante frente a un proceso público, la mediación es confidencial. Antes lo decíamos, pero ahora, ante la nueva ley de mediación de asuntos civiles y mercantiles, las personas mediadoras podemos acogernos a este secreto profesional, salvo que haya un hecho delictivo y así nos lo solicite un juzgado en lo penal. Bien, este es un poco el dibujo general de la mediación. ¿Cómo se adentra la mediación? ¿Cuál es uno de los paradigmas importantes? Porque uno ya os lo he comentado, los conflictos tienen una dimensión relacional, tienen una dimensión sustantiva, por lo tanto tienen técnicas comunicativas que van a generar confianza entre las partes como paso previo a la negociación, pero la mediación tiene un paradigma también importante ante la resolución de ese conflicto. ¿Os han contado ya el de las hermanas y la naranja? No, es un clásico, bueno, cuento, vamos a decir, de resolución de conflictos que nos ayuda un poco a ejemplificar ese paradigma del ganar-ganar, ese paradigma integrativo. Estas son dos hermanas que llegan al cesto de la fruta a coger una naranja y de repente se encuentran que solo hay una naranja y que las dos quieren la naranja. Y empiezan a discutir. La naranja es para mí, que yo la vi primero. No, tú cuando viste que yo quería la naranja, te acercaste rápidamente a por ella y me la querías quitar. Y así empiezan a discutir sobre sus posturas, sobre sus posiciones. Es decir, exijo la naranja, el conflicto empieza a escalar y empieza a aumentar la hostilidad entre las hermanas. ¿Cómo resolvemos este conflicto? ¿Qué haría la mediación? La respuesta habitual es partir la naranja, ¿no? Decimos mitad para una, mitad para otra. A esto no vamos a desarrollar la mediación. Esto lo vemos muy fácil en los esquemas de las diferentes actitudes o estrategias de resolución de conflictos, ¿vale? Formado por un eje de X y Y con dos variables, que esto es la importancia que le damos al resultado que queremos obtener de la negociación o de la resolución del conflicto y la importancia que le damos a la relación con la otra parte. Imaginamos que una de las hermanas pues dice, mira, no me importa que mi hermana se enfade conmigo, lo único que quiero es conseguir la naranja. Entonces, pues adoptamos a veces en la vida pues un enfoque competitivo, que entre los dos ganan, ¿no? Esto es como nos pasa en un juicio en el que ya nos hemos encerrado en esas posturas y al final perdemos los dos. Pero la hermana pues también puede decir, mira, pues para no estropear esta relación con mi hermana o para no estropear esta relación con un cliente, pues mira, voy a adoptar pues un estilo más sumiso, acomodativo, cediendo, para no deteriorar esa relación. Otras veces evitamos los conflictos, ¿no? Hay conflictos que todos intentamos ganar de ellos manteniendo el tema confuso y no afrontándolos directamente. Parece que el conflicto hay veces que efectivamente el evitarlo pues nos da ciertos beneficios. Claro, aquí tendríamos el compromiso. Partiríamos la naranja, ¿verdad? Y mitad para cada una. ¿Qué ocurre con el compromiso? El compromiso genera insatisfacción. Bueno, hemos visto ese compromiso como muchas veces nos centramos en las posturas, en las exigencias, sin ver realmente lo que hay por detrás, cuáles son esos intereses. Pues la mediación, ¿qué haría por estas hermanas? Adoptando ese enfoque colaborativo en el cual
la importancia del resultado que obtienen las partes es importante, así como la importancia de esa relación es importante, lo que haría sería conocer los intereses, preguntar, ¿para qué queréis la naranja? Conoceríamos que en uno de los casos una de las hermanas necesitaba la naranja para hacerse un zumo y curar la gripe que tiene, y la otra hermana necesitaba la naranja para rallar la cáscara y aromatizar un pastel que estaba haciendo. Muchas veces, con ese paradigma, lo que hace la mediación es, detrás de esas posturas, detrás de esas reclamaciones, de esas demandas jurídicas en las cuales exigimos algo concreto, es cuáles son los intereses reales, cuáles son las necesidades personales, empresariales, y en base a eso buscar pues, espacios integrativos ganar-ganar. Desde este paradigma, la mediación busca un nuevo enfoque común del conflicto, identificando esos intereses subyacentes antes de pasar a examinar soluciones específicas. Plantea ese paradigma ganar-ganar en la resolución de conflictos, ese win-win que lo podremos escuchar en películas que vienen de Estados Unidos y que implica que es posible para las partes satisfacer en forma suficiente sus intereses de forma simultánea y que por tanto las ganancias de una parte no tienen por qué implicar la pérdida de la otra. Pensar en un montón de situaciones, por ejemplo, en las que existe una relación en la cual la mediación es importante. Hablamos de qué me sirve ganar un juicio, de qué me sirve perder un cliente, de qué me sirve con mi socio que la empresa no pueda subsistir, evolucionar, de qué me sirve ganar un juicio con un proveedor clave si efectivamente he deteriorado esa relación. Por lo tanto, esos aspectos son importantes. Bien, con este enfoque la mediación trabaja con la relación, trabaja con el resultado, a través de una comunicación abierta, generadora de confianza, concepto clave, que posibilita al mediador orientar la negociación desde este enfoque colaborativo. Bien, dicho esto, vamos a ir adentrando un poquito esto en la empresa, en los beneficios, en otros países, qué evolución está teniendo, para poder acercar o intuir qué es lo que podría aportar a nuestras empresas y por lo tanto a nosotros como profesionales. Importante, beneficios en general para la empresa. Estamos hablando de que es un proceso de fácil tramitación, ¿vale? No necesitamos el procurador, no necesitamos una serie de figuras que Álvaro nos podrá hablar. De primera necesitamos una persona mediadora y luego ya iremos viendo la complejidad del conflicto, si hace falta asesoramiento externo, si hace falta alguna peritación, o es un conflicto sencillo en el cual la persona mediadora sirve. Es un proceso más flexible, no tenemos que ir a lugares preestablecidos, podemos en la fecha, el lugar que queramos. Un proceso más barato, es un proceso porque te estás eliminando una serie de costes de los que antes he hablado, un proceso más rápido, más urgente, por lo cual, dentro de un proceso colaborativo, como pueda ser la actividad empresarial o concretamente también el sector de la construcción, que no paraliza como puede hacerlo un procedimiento judicial, también es más rápido, confidencial para las empresas, preserva las relaciones. Bien, esto llevado, podemos pensar, ¿no? ¿Cuál va a ser el futuro de la mediación empresarial en España? Decimos, ¿y qué va a ocurrir aquí? Podemos tomar como ejemplo pues, otros países como países anglosajones, países centroeuropeos, en el cual pues, está desarrollado por empresas más sofisticadas, y cómo ha sido pues, el patrón. El patrón ha sido similar, como siempre que hay una innovación, y como muchos sabréis, pues hay una fase de recelo, de rechazo, en el que han sido necesarias políticas muchas veces públicas y de difusión, ya no solo desde la administración, sino de los colegios profesionales, como ha mencionado Juan. Aquí hay colegios los cuales ya su propia sede nacional ya está haciendo iniciativas de difusión o de por lo menos de ir organizando lo que quiere ser una institución mediadora. Eso es necesario, es importante dar a conocer. A nosotros la propia experiencia nos lo dice. Muchas personas no recurren a la mediación porque no la conocen. Tenemos una experiencia, como vais a ver ahora, que en el sector empresarial, americano, anglosajón, del cual por otro lado adoptamos muchas innovaciones del campo de la gestión, esto es una realidad. Es una realidad en sectores como el industrial, específico, en sectores como el de la construcción. Estamos hablando de que esto es una realidad, que tiene apoyo desde la Unión Europea, que otros países también lo están desarrollando, que tiene apoyo desde el propio Ministerio de Justicia, que tiene beneficios claros que podemos
presentar. Estamos hablando de un mercado de oportunidad, está claro. Los que sabemos algo de gestión sabemos que hay mercados maduros, efectivamente, que no requieren tanto desarrollo, pero que el potencial de crecimiento es menor. Como en un mercado de oportunidad, como un mercado en crecimiento y como cualquier mercado que representa cierta incertidumbre, necesita de hacer una apuesta inicial. Eso es importante. Nos hablan de que la mediación ha tenido poco calado a través del sistema de justicia, pero es que no hay que centrarse únicamente en los tribunales. La mediación privada, nosotros la ejercemos y la mediación privada es algo que se puede desarrollar. Bien, políticas de difusión, efectivamente. Tenemos datos. ¿Qué ha ocurrido en Estados Unidos? Con datos de las 1000 principales empresas de estas listas Fortune, en el cual en el 2011 las grandes empresas que utilizaban la mediación eran ya un 83%, cuando en el 97 era el 77%. Bien, estudio de la Pepperdine University School of Law, nos hablan del incremento de la mediación en el periodo 97-2011 de un 77 al 83%, ya lo estaban empleando. Estamos hablando de que en esas mismas fechas ha habido un decremento del arbitraje. Estamos hablando de cerca del 80 y algo por ciento al 60 y algo por ciento, concretamente desde el 85 al 62. Bien, por lo tanto vemos que las empresas pues están viendo utilidad. Se habla mucho de ahorro de costes, también de la propia mediación. También hay estudios más concretos, más específicos por algunos sectores, pero en términos generales también. La Escuela de Negocios de la Reyes University en Reino Unido, con encuestas de asesorías jurídicas de grandes multinacionales, General Electric, Nestlé. ¿Qué ahorro de costes les ha supuesto el uso de la mediación frente a los tribunales? Estamos hablando de 1.000 millones de libras en 2007, cifra que en el año 2012 había ascendido a 2.000 millones de libras. Bien, hay otros estudios interesantes de la Corte de Tecnología, de la Corte de Construcción, que también nos hablan de cómo son ya las propias empresas industriales y las propias empresas constructoras las que en un 76% están recurriendo a la mediación por iniciativa propia, lo cual ya nos habla de mercados más maduros, sino aquí en otros lugares, lo cual empieza a dibujar un poco esa oportunidad de crecimiento, esa oportunidad para el emprendizaje, que como todos sabemos, si no, todos emprenderíamos y todos triunfaríamos, ¿vale? Bien, implica sus riesgos. Claro, pero si es que si adentramos más un poco la importancia de la mediación, la empresa, nos vamos a dar de bruces con la empresa familiar. La empresa familiar, estamos hablando, según datos del Instituto de la Empresa Familiar, estamos hablando que representa alrededor del 75% del tejido empresarial español. Estamos hablando de que, por lo tanto, en un amplio porcentaje, hablar de mediación mercantil o mediación en la empresa es hablar de mediación en la empresa familiar. Mediación en la empresa familiar, al margen del efecto que haya podido tener la crisis en la desaparición de las empresas generales y concretamente las empresas familiares, las causas de desaparición de estas empresas familiares, según Amat, en un estudio del 98, los encontramos únicamente en causas atribuibles al negocio en un 13%, pues por una situación financiera vulnerable o por una madurez del negocio en un 10%. Si nos damos cuenta, el conflicto en la base de la desaparición de las empresas familiares se está llevando un 87%. O bien esa dimensión relacional de la que yo os hablaba antes, falta de armonía en el seno de la familia, aspecto relacional del conflicto, o bien ese aspecto más sustantivo, esos intereses, falta de intereses comunes o intereses en conflicto entre los accionistas. Bien, importante ese dato.